Platicando Ligero. Oigan, hoy tenemos un invitado aquí de lujo, mi amigo Gilberto Marcos. Él nos va a platicar todo sobre el tema de la psicología de la salud. Él es experto en ese tema, entonces pues aquí le vamos a hacer muchas preguntas para que nos diga y conozcamos todo este tema. Amigo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Ya esperaba esta invitación, honestamente. Y me da mucho gusto poder venir a compartir un tema que es muy importante para todos nosotros. Sí, muchísimas gracias. La verdad te queremos agradecer que te des el tiempo de venir porque sabemos que tu tiempo es muy valioso y yo sé que siempre tienes muchas cosas que hacer, pero te tomaste el tiempo de venir y platicarle también a todas las personas que nos ven y ojalá nos sigan viendo más personas y escuchen esta información porque sí es muy importante y a veces pues son temas o conceptos que no entendemos porque pues a veces están muy rimbombantes o no es común que lo escuchemos y creo que aquí nos vas a poder despejar nuestras dudas. Claro que sí. Muchas gracias. Sí. Gil, Probando. tienes un tema muy interesante y es muy importante porque muchos de nosotros a veces atravesamos por ese tipo de circunstancias y no sabemos cómo manejarlo porque es algo nuevo. Entonces, ¿nos pudieras platicar cómo, pues sí, cuál es la importancia del psicólogo dentro de los temas de salud? Claro que sí, mira, justo las dos han dado como un poco en el clavo al decir esta parte de términos muy rimbombantes, ¿no? Y que son cosas nuevas. Entonces, justo nuestro trabajo se enfoca en esa situación, en encontrar esta traducción de términos, porque a veces llega el médico y te da un diagnóstico y no sabes cómo qué significa. Entonces, es hablar a la capacidad que tiene el paciente para también comprender estos términos, ¿no? Entonces, prácticamente el rol del psicólogo dentro de la salud, a diferencia de un psicoterapeuta, es en la promoción de la salud, es decir, toda esta promoción de hábitos saludables como la alimentación, el ejercicio, la higiene del sueño, pero también está enfocado a la prevención de enfermedades, es decir, cuando sabemos que hay factores genéticos que pueden predisponer, por ejemplo, la diabetes o la insuficiencia renal, pues bueno, ir encaminando a los pacientes a que tengan ese tipo de información para si tienen que hacer algún cambio de hábito, ¿no? Y finalmente hay una promoción en la calidad de vida, ¿no? Que creo que es donde está la mayor área de oportunidad, porque una vez que hay un diagnóstico de este tipo, pues lo que necesitamos, tanto el paciente como los familiares, es promover la calidad de vida. Oye, Gil, justo hablando de la calidad de vida, pues me imagino que al momento de recibir una noticia, pues como que hay una enfermedad o que hay algún padecimiento, pues primero la noticia, pues obviamente me imagino que Tendrá un impacta impacto. bien difícil, tanto a la persona que recibe la noticia, o sea, que tiene pues esa situación, como a su alrededor. Pero el duelo, qué emociones, qué es todo lo que implica al momento de recibir esa noticia. Mira, justamente aquí es importante aclarar esta cuestión del duelo, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de duelos cuando perdemos a un familiar o cuando tenemos una ruptura amorosa. Estamos como muy mentalizados a que el duelo significa una pérdida física, ¿no? Exacto. Pero en este caso también, al momento de dar una noticia de alguna enfermedad, hay un proceso de un duelo porque estamos perdiendo la salud. Exacto. Y entonces no es algo que tal vez veamos en este sentido estricto como a una mamá o un papá que fallecen, sino vamos trabajando con toda esta cuestión de los procesos que se van perdiendo dentro de la salud. Hay, digamos, autores que definen las 5 etapas del duelo, que justamente inician con la negación, ¿no? Entonces, una vez que te dan este tipo de noticias, lo primero es decir que no la tienes o que no es el diagnóstico correcto, o incluso también como derecho de paciente, tú puedes buscar una segunda opinión. Claro. Entonces, buscas como encontrar otro diagnóstico o encontrar otra información porque estás en esta etapa de que no estás de acuerdo con lo que te están diciendo, ¿no? Y es muy importante también saber que forma parte de este proceso, ¿no? Okay. Posteriormente de la negación viene la ira, es decir, a lo mejor ya tienes como esta información ya así confirmada y empieza pues tanto el enojo contigo, a lo mejor porque fue un descuido de tu salud
o si es una enfermedad que también es como predisponible, exacto, pues es mi mamá me la heredó o mi papá tenía diabetes y entonces él no se cuidó y yo también ahora, ¿no? Entonces como toda esta etapa de enojo y de rencor hacia todo mundo, pero también ya una vez que pasas por la ira viene como esta etapa de negociación, donde pues ya vas como, sí, entre como aceptando un poco el diagnóstico, pero sigues también con este rencor, pero entonces vas encontrando ahí como esta mediación, ¿no? Que puedas tener entre pues una información y la otra, para ya después entrar como en este proceso depresivo, en donde ya ahora sí estás como asimilando toda la información, ya eres consciente de lo que está sucediendo para finalmente pues ya ahora sí aceptar, ¿no? La situación. Esta nueva vida. Se manejan como 5 etapas del duelo, sin embargo, pues como seres humanos que somos, vivimos procesos que son pues, de diferente manera, ¿no? Y entonces hay ocasiones en las que puedes estar en la ira completamente y puedes estar hacia la negociación, pero puedes regresar nuevamente a la negación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estás brincando exactamente, estás pasando los procesos hasta que ya llegas a esta aceptación, ¿no? Entonces es muy importante también como familiares entenderlo, ¿no? Porque de pronto crees tú que a lo mejor va a ser como, sí, entonces ya me dieron la noticia, y del día 1 al día 3 voy a estar en la negación, del día 4 al día 6 voy a estar en la ira. Y no es de esa forma. Y también permitirte y permitirle a los demás vivirlo de esa forma, ¿no? En que a lo mejor ya llegó a un punto en el que estaba en la depresión, pero puede regresar a la ira o puede regresar a la negación y entenderlo y comprenderlo. Claro. Entonces, entiendo que la importancia del psicólogo dentro de las enfermedades también es esta parte en la que hay una pérdida de salud y hay un resignificado en mi vida, porque aunque sea diabetes, tengo que resignificar la forma en la que me relaciono con mis alimentos, en la forma en la que me Exactamente. cuido. ¿Es correcto? Fíjate que una de las cosas que yo creo que impacta más al momento de dar el diagnóstico de diabetes, que es uno de los más comunes en este Ajá. país, es justo la relación que tenemos con la comida, ¿no? Porque eh, socialmente o comercialmente siempre se ha asociado la alimentación con las relaciones familiares, ¿no? Como la hora de la comida llega toda la familia y entonces empezamos como a convivir, pero la convivencia siempre se da a raíz de la comida, ¿no? De los alimentos. Entonces, una vez que pasa esta situación de que se le da el diagnóstico de diabetes, como entonces ya no voy a poder comer los alimentos que ya estaba consumiendo anteriormente, sino tengo que cambiarlos a productos bajos en azúcares, o definitivamente quitar los refrescos y cambiarlo por agua, o si tomo café, ¿cómo tengo que tomar el café ahora? No, como ya no con leche regular, sino deslactosada. Todos estos pequeños cambios, muchas veces los pacientes, para ellos, que a lo mejor nosotros los podemos ver muy pequeños, pueden ser muy abrumadores para ellos, ¿no? Sí. Y justo también en ese sentido es por eso la importancia de involucrar a todas las redes de apoyo que están dentro de la familia, porque en este mismo proceso de duelo pues vamos caminando en momentos completamente diferentes, ¿no? Ahorita platicábamos un poco de cómo se van dando esos procesos, pero además no es lo mismo al momento que le dicen a la persona, al paciente, tal cual que tiene una enfermedad, cómo lo toma esa persona, pero cómo lo toma el esposo, la esposa, los hijos, los papás. Obviamente impacta de diferente forma, ¿no? Porque no es lo mismo vivirlo como paciente que vivirlo como familiar del paciente, ¿no? Claro. Y el amor es una clave súper importante. O sea, qué tan importante es la elección de pareja, porque uno nunca sabe a dónde nos va a llevar la vida, pero el amor es lo más importante, porque imagínate que uno es súper coquero, o sea, tu amiga es súper coquera, ¿no? Y de repente la pareja te dice, ¿sabes qué? Es que pues ya tengo que reducir en eso, entonces todos tenemos que reducir en eso también. Entonces necesito que me apoyes para que pues no me des la tentación, no me pongas la tentación en el refri, ¿no? Y tú como con amor y con pareja, como pareja es de que, ok, pues puedo hacer ciertos ajustes, aunque amo la comida, chica. Sí, es verdad. Pero hay que resignificar también
te amo más a ti, pues. Exacto. Y la paciencia, ¿no? Porque o sea, creo que aquí involucran un montón de valores como pues sí, el amor, la paciencia, la comprensión, porque pues a lo mejor, digo, son diagnósticos, ahorita te iba a preguntar también la parte de cuáles son como las enfermedades más comunes que se diagnostican y entra como digo, yo sé que hay muchísimas, pero Sí, no, pero creo las más que comunes. principalmente trabajamos con población diabética, con población renal, es decir, Ok. insuficiencia renal, hipertensión y sobre todo también con pacientes oncológicos, ¿no? Ok. Que también este tema es muy particular porque regresando otra vez como a esta etapa del duelo, pues para la paciente, por decir o por poner algún ejemplo, ¿no? Alguna paciente de cáncer de mama, pues cómo es este impacto para la paciente y sobre todo como en esta resignificación de lo que es ser mujer, ¿no? Porque pues precisamente este tipo de cáncer impacta pues un órgano que está como socialmente relacionado, ¿no? Con el ser mujer, ¿no? Claro. Y cómo sobrellevar esta etapa de si se tiene que someter a alguna mastectomía o mastectomía doble incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo redefines este concepto de ser mujer por un lado, pero también por el otro? Cuando son pacientes oncológicos, pues todos los cambios que van generando una quimioterapia, ¿no? Eh, Ahí es muy importante también saber cuál es el conocimiento de la persona y en tanto pacientes oncológicos como en todas las otras enfermedades que hemos mencionado, porque nosotros siempre vamos a hablar desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es lo primero que se les viene cuando escuchan la palabra cáncer, pues qué es lo primero que piensan. Ay, sí, pues es primero miedo, así sentir un miedo terrible, ¿verdad? Ujú, Devastador. sí, exacto. O sea, hay muchos o respuestas como muy populares que es directamente como o sea, Sí, sí, directo. de inmediato pensamos en los escenarios más catastróficos, pero ¿por qué? Porque generalmente tenemos esta concepción de las películas o de las novelas, ¿no? Que les dan la noticia del cáncer y ya de inmediato ves a la actriz que ya tiene, que ya está rapada y que ya está completamente en cama. ¿Por qué? Porque son esas, a lo mejor las aproximaciones que tenemos, ¿no? Pero en cambio habrá otras personas que tienen diagnósticos ya de algún tipo de cáncer que ya están en remisión y entonces cuando alguno de los familiares cercanos a él tiene también esta noticia, tal vez pueda decir de que, pues el cáncer es curable porque yo conozco a Como caso mi de tío o éxito. a mi primo que pues él se curó, ¿no? También, obviamente, pues es el tipo de cáncer, ¿no? Que te vaya dando, Donde exacto, ¿no? Lo que va a impactar. Pero bueno, sí creo que una de las cosas más importantes también es como definir cuáles son las ideas que tiene el paciente sobre la enfermedad que tiene. Porque incluso muchas veces ni siquiera sabe, ¿no? O sea, llegan y le dicen que tiene diabetes y pues ya para él está el impacto, la noticia lo bloquea por completo, que ya ni siquiera sabe, ¿no? O no tienen esa aproximación con otros pacientes con esta enfermedad, que no saben qué es lo que tienen, ¿no? Y ya piensan que se van a morir. Entonces, sí, definir qué es lo que ellos conocen de la enfermedad y en función de eso comenzar un proceso de educación al paciente. De sí, educación al paciente y a sus familiares también. Sí, claro, también. Sobre todo, bueno, una de las cuestiones importantes del psicólogo dentro de este ambiente hospitalario también es esta conexión y estas redes interdisciplinarias que se forman tanto con el médico como con la trabajadora social, con enfermeros, enfermeras. ¿Por qué? Porque de pronto también hay pacientes que comienzan diálisis o la hemodiálisis y entonces la diálisis que la pueden hacer en casa, pues sí, tienen que llevar como todo este proceso educativo de qué es lo que tienen que explicarles hacer, cómo. exacto, y que en casa cómo tienen que ser las condiciones del cuarto en donde se va a desarrollar este tipo de Ah, ok. procedimiento. Sí, que tiene que estar todo súper esterilizadísimo. Exactamente. Oye, amigo, y justo hablando de este tema, pues familiar y de educación y todo, el equipo interdisciplinario, como dices, del médico, los enfermeros, incluso podría ser un nutriólogo, no Sí, sé, claro. ¿verdad? O sea, Sí, como sí, sí. todas estas, pues, especialidades que como paciente, pues puedes sentir también como un soporte fuerte de decir, yo sé que tengo aquí a estos especialistas, me van a ayudar, y entonces ahí también podría empezar pues sí, o sea, que el estar apoyado de todas estas personas te ayude pues a mejorar o a decir, bueno, o sea, estoy de la mano de estas personas y, o sea, como haciendo mi mayor esfuerzo, o pues sí, como con esa fe o no sé, sé que podré salir adelante, o sea, que te dé Sí. como ese confort.
Claro, estas redes de apoyo, digamos, institucionales que se Ujú. forman, también te dan como este soporte a Ándale. ti como paciente, de decir, oye, pues bueno, de pronto tengo este síntoma y tengo la libertad de hablarle a mi médico, Ándale. o puedo consultar al enfermero de que, oye, ¿sabes qué? El catéter se me está moviendo, ¿cómo lo puedo limpiar? Esta red de apoyo que se forma tanto de institucional es muy importante, pero también la parte de las redes de apoyo familiares, ¿no? Regresando un Ujú. poco a ese tema, creo que ahí si los ponemos en una balanza, pues lo ideal es que estuvieran Las pues a dos. la par para tener a un paciente en completo soporte. Oye, yo también tenía otra duda. Nosotros como familiar, que Dios no quiera no nos toque una enfermedad así, pero pues no estamos exentos, ¿verdad? Claro. Nadie. Entonces, como familiar, ¿qué puedo pues hacer yo? O sea, al momento de que ya recibimos esa noticia, ¿qué puedo hacer yo para apoyar a la persona que es diagnosticada? Mira, regresando también otra vez al duelo, muchas veces creemos que tenemos que vivir un duelo con cierto tiempo, ¿no? O sea, queremos darle temporalidad. Sí, hay autores que lo refieren entre 6, 8 meses, que sería como lo ideal. Yo tenía una supervisora que ella siempre comentaba que lo ideal era como esperarnos un año antes de que se vuelva patológico. Es decir, un año porque dentro de un año tú vas como viviendo todas estas Situaciones. celebraciones que tienes que vivir durante el año. El Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, el Día del Niño, o sea, como todas estas celebraciones que tenemos, las vas viviendo durante este periodo y una vez ya como que pasa esto, pues ya dices, oye, pues a lo mejor aquí ya se está estancando el paciente o ya no está como teniendo el sentido que tenía antes porque ya no ve la vida de como la veía antes. Y claro, pues hay este proceso, ¿no? Pero creo que como familia entender que no estás bien durante este tiempo porque igual como les mencionaba, ¿no? Cada quien lo está viviendo desde una perspectiva completamente diferente. Entonces, sí, claro, ser empáticos, estar ahí para escuchar las necesidades del paciente, pero también entender que lo que está viviendo, pese a que lo podemos comprender, no lo estamos llevando nosotros. Exacto. Entonces, eh, actualmente creo que este tema como de la empatía lo tenemos muy, que es un valor que tenemos que desarrollar y que en sentido estricto es justo, ¿no? Ponerme en los zapatos de la otra persona. Pero pues no nos van a quedar igual. O sea, sí nos podemos poner en los zapatos, pero o nos van a quedar grandes, o nos van a apretar. Entonces, más bien es en función de las necesidades que tiene esta persona, tratar de ser lo más empáticos que podamos. Oye, a lo mejor tener esta apertura, decir, pues aquí estoy, si necesitas hablar, si quieres platicarme cómo te sientes, como tener, a lo mejor no decir, ya te voy a decir qué hacer, no, sino escucharlo, porque a lo mejor lo que necesitas es sacarlo nada más, no sé, digo, cada quien será diferente, pero a lo mejor nosotros, pues como soporte de alguien, sería pues escuchar, ¿verdad? ¿Qué necesidades tiene? ¿En qué puedo ayudarle? O sea, que ellos nos pidan, ¿verdad? También. Fíjate que es muy importante también en este sentido la escucha, pero que sea realmente una escucha activa. ¿Por qué? Activo. Porque obviamente cuando tú preguntas al paciente cómo está, pues a lo mejor te va a contestar que bien, ¿no? Y solamente como que te vas a sacar con esa respuesta. Hay ocasiones, y esto ya me estoy yendo a casos a lo mejor más graves, que los pacientes también desean o que ya saben que ya están en una etapa final Ok. o que ya están en cuidados paliativos, que ellos desean comenzar a hablar de cómo va a ser su funeral o de cómo va a ser esta etapa posterior a lo mejor algún tema de legal, ¿no? De que tienen que dejar temas de herencia, terrenos, que quieren hablar con la familia y decir, ¿saben qué? Pues yo quiero que sea de esta forma. Y evitar algún pleito después o algo y Exacto. prefieren irse en paz, por decir. Pero la otra persona bloquea ese tema porque pues No quieres oír eso. al final de cuentas hablar de muerte pues es súper Claro, complejo, ¿no? claro. Entonces eh, ahí también es donde podemos como entrar en esta mediación, ¿no? Porque Con el dolor de nuestro son temas que corazón. no queremos escuchar y son temas que no queremos hablar. Y Claro. por más que preguntemos cómo estás, pues nunca queremos escuchar eso, ¿no? Claro. Qué Ay, bueno es que que lo es muy mencionas, Gil, difícil. porque es muy importante. O sea,
qué bueno que se abrió este espacio, qué bueno que lo estás mencionando, porque si alguno está viviendo una situación complicada y que está siendo el paciente, para los familiares creo que es muy importante, aunque nadie queremos escuchar eso y nadie queremos aceptar eso, pero si llegase a pasar, yo creo que el paciente es como lo mejor que puede transmitir a sus familiares, que no me va a pasar nada, no, pero necesito que nos organicemos, ¿no? O sea, Exactamente. Y como dices, a lo mejor el desenlace no es fatal y es la angustia que tiene la persona en ese Es lo que momento. te iba a decir, le das Entonces, paz a la otra persona, exacto. pase o no pase, porque como dices, puede que se cure y que a lo mejor sea algo mucho más sencillo de lo que se cree o así, pero darle esa paz de decir, ya dejé esto en libertad, por si algún día, porque digo, al final de cuentas, sea en la enfermedad o no, nos tenemos que ir. Exactamente. Es decir, yo ya dejé todo listo y sé que puedo, pues ya, irme en paz en cualquier momento, ¿no? Estoy Aunque no sea tranquilo, ahorita, ¿no? estoy Ya tranquila. terminé este pendiente que tenía, ¿no? sí, porque los familiares Es muy alrededor fuerte. tal vez estamos pensando en, no, se tiene que solucionar, no, si le digo que cómo le hacemos para organizar las herencias, el testamento y tal, pues se va a agüitar y va a creer que ya quiero que, o que estoy pensando en la economía o estoy pensando en otra cosa que no es, cuando la realidad es que tú estás en el momento, tanto el paciente como el familiar, y como que pensar en eso es como, ay, no, ya le estoy deseando. No, pero son cosas reales, o sea, es algo Sí, real. no, y digo, ya eso también como muy personal. Yo a todo mundo siempre les platico, ¿no? Así como que yo quiero que mi funeral sea así, ¿no? ¿Por qué? Porque son, pues al final yo no voy a estar ya para organizarlo. Entonces, Sí, Quiero necesito que a alguien sea que lo organice. exactamente. Entonces, como que quién va a estar a cargo, todo. cómo y cómo va a ser todo el proceso. Pues sí, y son temas que a lo mejor tenemos miedo de hablar, pero también se tienen que traer a esa conversación. Claro. Wow. Y es verdad, porque muchas veces pues las personas se van intranquilas por no haber dejado, porque a lo mejor los familiares dijeron, no, 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 no te va a pasar nada. Ajá, Y exacto. nada que, o sea, digo, desgraciadamente pasó, pero no se fue él en paz o la persona en paz. Entonces creo que tienes toda la razón, oigan, qué Sí. fuerte, pero sí es cierto, hay que apoyar y comprender y escuchar a la persona que tiene un diagnóstico, porque digo, sea fatal la situación o no, pues te deja la tranquilidad. Sí, exacto. Y entonces, bueno, ya regresando un poco a lo que teníamos de conversación, pues creo que sí es por eso como importante definir y entender en qué etapa del duelo se encuentra cada quien. Porque Claro. igual como les decía, ¿no? Esta persona que quiere despedirse a lo mejor ya está en esta etapa Listo. ya de aceptación, pero la otra persona está en una negación, ¿no? Y Ay. no está mal el que no lo está queriendo escuchar, simplemente está en otro momento del duelo. Exacto. Pues es que es bien difícil, o sea, al final de cuentas es bien difícil y tus sentimientos y tus emociones están por todos lados. Oye, y otra de las dudas, por ejemplo, aquí, digo, en este tipo de casos, ¿cuál es la importancia de tener un proceso terapéutico? Digo, me imagino que la importancia es el paciente, pero junto con sus familiares, o sea, que todos estén en un proceso terapéutico o cuál sería como, pues, la sugerencia. O sea. Sí, bueno, aquí a diferencia de la psicoterapia en general, los procesos pueden ser un poco diferentes en el sentido de muchas veces este tipo de terapia se desarrolla dentro de un hospital o dentro de Ok. un consultorio público. Es Ujú. decir, no existe como tal esta privacidad de tener al paciente solamente dentro de un setting terapéutico tal cual, Ujú. ¿no? Y entonces, pues, pese a que pueda haber mucha confianza y apertura, pues no es lo mismo platicarlo en privado que platicarlo, pues, semi privado, ¿no? Sí, de Digámoslo. que haya más gente alrededor. Ajá. Entonces, una de las diferencias justo es esto de que no hay pues como un espacio completamente cerrado y lo que puede generar es esta falla en la comunicación o que no haya esta apertura. Entonces, más bien con los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, se trabaja más hacia la psicoeducación. Es decir, como les mencionaba, ¿no? Se busca la calidad de vida de los pacientes. Entonces, eh, vamos viendo cuáles son de pronto las citas que tiene pendientes para sus estudios médicos, cuáles son sus siguientes citas también para la parte de quimios o tratamientos que vaya a necesitar.
y enfocarnos en que tiene que ser como muy consciente de esta parte de lo que tiene que tener bien dentro de su esquema de salud, ¿no? Posterior, pues también con la familia se trabaja de otra forma diferente porque con ellos es explicarles qué es la enfermedad, cuáles son los cambios que va a tener con la enfermedad, los cambios de ánimo, los cambios físicos, todo lo que va desarrollando este tipo de diagnósticos, pues es hablarlos tanto con el paciente como con la familia, ¿no? Y entonces no se va dando a lo mejor, como les digo, en un proceso tal cual cerrado, sino que es en un proceso institucional o en un proceso administrativo incluso, pero pues lo importante aquí es como esta parte psicoeducativa, por un lado. Por el otro también, podemos trabajar con los pacientes en terapias narrativas, por ejemplo, que es algo que hemos estado trabajando mucho, porque de pronto, y es algo que también es como muy social que hemos adoptado, que alguien cuando tiene algún tipo de enfermedad, pues ya se presenta tal cual como soy diabético, ¿no? O soy hipertenso, entonces, o soy trasplantado. Entonces, como si eso Me define. definiera a una persona. Y entonces, pues no, o sea, al final de cuentas, tú eres profesionista, tú eres mamá, tú eres hijo, tú eres hermano, tú eres muchas cosas más que tu enfermedad. Y es un evento, o sea, es un evento, es una experiencia, no eres tú, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es cambiar todo ese Lo significado que te a decir decir, aquí, o sea, lo que nos invita a la terapia narrativa es como cambiar el chip de decir, exactamente. no te definas tal cual así. Tú vas haciendo cuál es tu narrativa y obviamente vas a introducir que hay un evento, como mencionas, de, ok, Esta pues situación. pasó esta, o me dieron tal diagnóstico, ¿no? Pero esto no me define completamente como persona, sino yo voy dándole el significado que tengo que darle. ¿Por qué? Porque sigo siendo, te digo, trabajador o sigo yo teniendo estos roles dentro de la sociedad que cumplir. No por ser una persona diabética ya me transformo completamente en una persona diabética, ¿no? Ya. Eso es lo que te ayuda a romper ciertos paradigmas, ¿no? Y tanto en la vida del diario, de que hablamos de una enfermedad, ¿no? De que si en una enfermedad, que es algo que trasciende y cambia la vida, el psicólogo Gil nos está comentando que es un evento, o sea, no eres tú. Imagínate cuántas cosas no te programas tú que eres. Exacto. Y que no es una enfermedad, o sea, estamos hablando que cuántas concepciones no tienes en tu mente que no eres tú, o sea, es un evento que pasó en tu vida y no te defines, sino una enfermedad que es algo que trasciende, o sea, que puede llegar a la muerte. Están diciendo que cambies tu narrativa, imagínate en el día a día, en lo Claro, claro. Y sobre todo, sabes también porque de pronto, cuando se dan ese tipo de diagnósticos, por ejemplo, un paciente que ya necesita tener diálisis, ¿no? Como de pronto es, bueno, ya tengo que estar conectado lunes, miércoles y viernes y a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a la medianoche, ¿no? Entonces, pues claro, empiezas a creerte como, pues sí, soy una persona con insuficiencia, pero no, o sea, más bien es, ok, pero sigues a lo mejor trabajando, encuentras ese momento en el que te vas a conectar. Tengo esta rutina. Exacto, pero ¿cómo vas adaptando esta rutina o este tipo de procedimiento a la rutina que tú ya tenías del día a día? Es un estilo de vida nuevo. Exactamente. ¿Cómo vamos a afrontar estos nuevos estilos de vida? Y regreso al punto que les he tratado de compartir, ¿no? Que es tanto cómo lo va a cambiar el paciente, pero cómo lo va a cambiar también la familia. Claro. Porque también muchas veces este tipo de enfermedades necesitan tratamientos que, pues por la cuestión económica, pues es mejor tenerlos a través de las instituciones de salud pública. Sí, Y porque hay entonces, muchas muy costosas. Exacto. Y entonces de pronto también llega como este dilema de yo soy trabajador y necesito tener mi seguro social para poder tener acceso a mi tratamiento, pero tengo esta enfermedad y entonces ahora tengo que estar pidiendo permisos para faltar y entonces regresa o más bien llega esta angustia de, pues bueno, y ahora No me ¿qué vayan a voy a hacer? correr. Exactamente, o sea, tengo que mantener mi trabajo para mantener mi tratamiento, pero por el tipo de tratamiento que llevo me está haciendo complicado llevar o sobrellevar mi trabajo. Oye, y ahí también pues hacer como un llamado a los jefes, a las jefas y a las empresas, ¿verdad? O a los lugares que pues que sean comprensivos también, ¿no? De decir, oye, que pues esta es la situación y pues así está y tratar de llevarlo de la mejor manera posible y a lo mejor adaptar
pues digo, sí, no sé, no en todos los casos se puede, pero a lo mejor adaptarlo a un esquema híbrido de trabajar en casa, a lo mejor, Exacto. no sé, horarios de Hay ciertos muchas tiempos. empresas que son socialmente responsables Ajá. que han adoptado toda esta nueva dinámica, ¿no? Modalidades, sí. Incluso ser permisivos en esa situación Ándale. de tener como, ok, o sea, pues puedes trabajar o los permisos que les dan, pero también muchas veces sí hay mucha comprensión también, ¿no? Digo, obviamente habrá algunos casos que no, pero pues al final de cuentas se están justificando. tema. Ujú. Oye, Gil, te quiero preguntar algo. Ok, dime. Qué fuerte, porque Sí, puso cara de que viene sí, esto viene serio, sí, sí, sí. Quiero preguntar A algo. ver, Tú que has tenido esta experiencia y has visto casos y has visto a personas, ¿qué valor o actitud puedes encontrar en las que tú dices, wow, a pesar de que tenían esta enfermedad, se sostuvo a esto otro y logró salir adelante? A lo mejor trascendió, pero tuvo esta actitud, tuvo este valor dentro de sí que lo hizo salir adelante. ¿Qué observas en el paciente? Fíjate que son personas muy resilientes porque muchas veces pues no tenían la información de su diagnóstico y una vez que se los dieron, comienzan a buscar alternativas de tratamiento y hay ocasiones en las que, por ejemplo, ya agotan esa posibilidad de tratamiento y tienen que pasar a otro tratamiento y entonces es cambiar nuevamente los estilos de vida y luego se agotan las posibilidades y buscan otro tratamiento. Y entonces creo que también esa característica es como muy importante porque hay algunos también que se quedan en el camino, ¿no? Porque no quieren continuar o porque deciden que a lo mejor ya es, sí, es cansado o a lo mejor ya es la decisión que toman y pues se respeta, ¿no? Pero creo que al final de cuentas terminan siendo personas que desarrollan mucho la resiliencia. ay, qué bonita pregunta, amiga. Sí. Oye, y otra duda, por ejemplo, ahorita que platicabas de buscar alternativas, ¿qué otras terapias existen? Digo, obviamente hay que estar en el tratamiento, continuar todas las indicaciones médicas y demás, la cuestión psicológica, la terapia y todo, pero ¿qué otras cosas como alternativas podría tomar el paciente, no sé, alguna de relajación o algo Sí, así? justo últimamente se ha implementado mucho, perdón, tanto para nosotros como para las demás personas, el mindfulness, que creo que, digo, eso es una técnica que es para todo mundo y viene como a raíz de este discurso que existía anteriormente de que pues podíamos hacer muchas cosas al mismo tiempo y ahora no, o sea, más bien es enfocarnos en una sola cosa en el momento y disfrutarlo, porque, y esto ya a lo mejor nos estamos saliendo un poquito del tema primordial, ¿no? Pero Pero es ¿cuántas importante. veces no estamos comiendo y estamos con el teléfono o con la televisión también, ¿no? Que es algo como muy común en esta sociedad, que estamos pues ahí con la comida y con la familia, pero también está la televisión prendida y entonces ya ni estamos disfrutando el momento de la comida, ni estamos viendo la televisión, ni estamos disfrutando de la familia. Entonces, creo que sí, regresar un poco a esta parte en donde la concentración es plena y la atención está enfocada directamente en un solo estímulo es muy importante. Entonces, igual también pues se recomienda un poco esta parte para los pacientes, ¿no? De que sí eh, pues tengan este tipo de actividades, o bueno, más bien de alternativas y también ejercicios de relajación, porque muchas veces eh, nos cuesta trabajo dormir por temas de ansiedad y entonces sí escuchar, pues ahora tenemos acceso a muchas plataformas para escuchar. Escuchar platicando ligero, básicamente. Por No, ejemplo, pero sí, como algún sí, alguna videíto, meditación meditación. guiada, pequeña, obviamente, pues sí, para los que estamos adentrándonos, porque tampoco yo soy experto en Sí, esto. hay que hacer uno con algo de mindfulness, porque Sí, oye, está muy padre. Digo, hablando todo este tema de todo lo que hemos conversado en este tiempo, cómo, pues al final el tema de calmarnos, de, como dices tú, o sea, como concentrarnos en una cosa, ayuda también a, pues, esa paz interior, sí, ¿no? exacto. Entonces, pues hacer este tipo de relajaciones ayudan mucho y que a lo mejor ahí ya el terapeuta, pues ya no es necesario que esté, pues, sino ya al momento que tú vas a dormir te pones tus audífonos y ya te relajas. Ujú, exacto. Ay, qué padre, oye, súper buen tip. Oye, ¿tú tienes Fíjate otra? que ahora lo que mencionas es muy cierto. Yo lo que
humildemente he practicado, es preguntarme siempre precisamente eso de quién soy, en dónde estoy y qué estoy haciendo. Creo que es lo más importante porque muchas veces nuestra mente está en otro planeta, en otro lugar y también cuando atraviesas una enfermedad o acompañas a una persona que está pasando por alguna enfermedad, siempre estás pensando en otra cosa, en qué va a pasar, en cómo lo voy a resolver. Y cuando estás con el paciente, que es tu familiar o que es un ser querido, o etcétera, etcétera, sigues pensando en otras cosas cuando realmente no sabes cuánto tiempo te queda compartir con él. Entonces siempre estás pensando en el doctor dijo, el doctor no dijo, cuando estás con él y es quién soy, en dónde estoy y qué estoy haciendo. Exacto. Y como mencionas, creo que actualmente este ritmo de vida ya no nos permite como detenernos a reflexionar ese tipo de situaciones, ¿no? De saber qué es, o sea, por qué estoy aquí, ¿no? Simplemente. Exactamente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Hay que cuestionarnos también Sí. para poder estar viviendo. Que seamos más autocríticos en ese sentido. Oye, y sí, o sea, creo que hemos hablado de bastantes valores en este tema porque es el acompañamiento, claro que son noticias que no queremos escuchar, tanto como pacientes como con los familiares, pero Gil, cuéntanos, a ver, o sea, un consejo que les podrías dar a las personas que han sido diagnosticados ahorita con alguna enfermedad, digo, del tipo que sea, pero que pues ahorita a lo mejor pueden estar en shock, igual los familiares, pues algún consejo ahí que les pudieras dar. Sí, mira, no están solos. Sí, porque de pronto nos dan ese tipo de noticias y creemos que se acaba el mundo y que no tenemos redes de apoyo y que no sabemos a dónde tenemos que ir. Y no, siempre hay algún grupo, siempre hay una asociación, siempre hay un familiar, siempre hay alguien, siempre vamos a encontrar a alguien que nos va a escuchar y que nos va a atender. Entonces, primeramente eso, saber que no están solos y también saber empoderarse en cuanto al diagnóstico que tengan. Al día de hoy, claro, sí es más sencillo empezar a poner todos tus síntomas en cualquier buscador que te Ay, van a sí, dar toda una lista de diagnósticos. Entonces, te agobias. exactamente, evitar este tipo de situaciones, pero sí, una vez que ya tengas un diagnóstico oficial, informarte en redes, Confiables. exactamente, que sí sean verificadas, que, o sea, obviamente lo primordial es informarte con tu médico. Y también otra cosa que es muy importante es entender que las enfermedades sí existen y sí pueden dar o pueden estar presentes en muchas personas. Sin embargo, no tienen el mismo desarrollo dentro de las personas. Exacto. Una persona con diabetes no es la misma. O sea, yo puedo decirte, sí, mi tía tiene diabetes y entonces cuando yo me entero que otra persona van a cursar el mismo camino de enfermedad y no es cierto. Entonces, yo creo que otro consejo es muy importante, es como no escuchar a las demás personas que, digo, acabo de decir que escuchan al médico, ¿verdad? Pero de pronto hay muchas personas que te dicen de que, que tómate esta pastilla natural y el ajo negro y no es nada en contra de otras personas, ¿verdad? Pero es que te lo digan, que te lo recete. Exactamente. Alguien experto. Que tu especialista te diga, oye, ¿sabes qué necesitas? Este es tu tratamiento. Y ya después. Ya sí. Si quieres añadir el ajo negro y limpia ya bajo tu propia responsabilidad. Pero seguir la regla. Lo del médico. Y yo cuando particularmente les digo, ustedes díganles, cuando vengan y les digan de que tómate esto y compra eso, ustedes díganles que sí. Sí. Para que no, o sea, evitar el conflicto, porque luego decirles que sí, no es como ir contra todas las creencias de la otra persona. Y está persona. enojado y. Exacto, entonces yo les digo, ustedes díganles que sí, simplemente no les digan no cuándo, hagas. ¿no? Entonces, también, sí tener como estos candados de qué información entra, qué información no entra, porque actualmente pues también todos nos terminamos convirtiendo en expertos, ¿no? Y todos queremos dar opiniones de ahora con el COVID también que se viene toda esta. Tómate tal. Exacto, ¿no? Entonces, todos tenemos siempre como un consejo y a lo mejor tenemos un remedio natural que pues no porque nos funcione a nosotros, le va a funcionar a todo el mundo. Entonces, sí escuchar a tu médico, tener fuentes confiables de dónde informarte y saber que no estás solo en este camino. Ay, qué bonito. Muchas gracias, amigo. Oye, y nosotros para finalizar hacemos una dinámica muy bonita.
que acabamos de empezar, tenemos Ok. ya nada más uno antes que tú y luego tú de hacer esta dinámica, Ok. pero nos ha gustado mucho porque creo que tiene así como un feeling padre. Entonces, yo voy a sacar estas cartas, la brujería. No. Se corre y va diciendo con... No. Barajéalas bien, por Sí. favor. Son mensajes positivos Ok. y pues cualquiera que tú elijas. Es que estas son las instrucciones. Ese es el librito de instrucciones. Yo también pensé. No. Sí, no vayan a creer, ajá, no crean Sí. que es que le dejé. Hay que leer las instrucciones, ¿no? Ok, voy a escoger. Escoge el que te quiera. Ay, Sí, sí. perdón. Ya está. Que estamos buscando mejorar el audio. A ver, ¿qué dice? Léenola. Dice, me abro a las oportunidades y las tomo cuando se presentan en mi camino. El universo llena mi vida de oportunidades. En algunas ocasiones me las presenta de manera muy evidente y en otras no tanto. Las identifico cuando se me presentan y las tomo sin subestimar su potencial. A veces las oportunidades que se ven más pequeñas son las que más expansión crean en mi vida. Gracias universo por elegir y enviarme las mejores oportunidades para mí. Oigan, y sí tiene mucho sentido porque cuando recibí la invitación, Que ya sabías que te la iba a que hacer. ya sabía que me la iban a hacer, pues dije, ¿de qué voy a hablar? O sea, obviamente, pues esta es mi experiencia de profesional, pero digo, tengo muchos años de conocer a Karina y entonces dije, no sé si en algún momento me vayan a invitar, pues de qué voy a hablar. Incluso cuando ya estábamos como definiendo todo esto, yo le decía, mira, puedo hablar de esto, y ella, que no, quiero que hables de esto, ¿no? Entonces, sí tenía todavía como algunas dudas de qué iba a venir a hacer aquí, pero la verdad es que es algo que me gusta mucho, es algo que me apasiona, y venir a compartirlo en esta conversación, en esta plática ligera, es muy bonito para mí. Entonces. No, y de verdad yo te quiero agradecer porque tú sabes que yo te quiero mucho y yo sé que eres una persona muy inteligente y que aparte le pones todo el corazón a lo que haces, porque yo te conozco muy bien de hace muchos años y sé que lo haces con mucho amor y que eres una persona bien entregada a tu trabajo porque yo sé que te apasiona y sé que tú elegiste psicología porque estabas en otra parte antes. Pero tú elegiste psicología y te cambiaste a psicología justo por esto que tú haces y que lo haces tan bien, porque de verdad yo lo he visto, chicos, lo he visto. Entonces ya después contaré más de Gil, pero por lo menos aquí ya nos compartió toda su experiencia y yo te agradezco mucho, te quiero mucho. No, yo también. Y muchas gracias por tus palabras, porque justo tú estuviste en todo ese proceso. Claro. Sí, hay una historia muy bonita detrás de todo esto. Sí. Y agradezco mucho la invitación y que me hayan permitido hablar de estos temas tan importantes y fuertes, sí. Porque a pesar de que, pues, o sea, queremos platicar así de forma, pues, ligera, ¿verdad? También una de las importancias del podcast es como transmitir a la gente que conocemos, expertos en estos temas, que transmitamos ese conocimiento y que la gente pueda aprender un poco también de esto, ¿no? Claro. Y pues también para eso, cuando estén atravesando este tipo de momentos en su vida y que no sepan qué hacer, pues también búsquenos, búsquenme, busquen un psicólogo de la salud que los pueda apoyar. Claro que Cuando sí. compartes, te expandes. Eso es, aquí dice, muy bien. Cuando compartes, te expandes y todo lo que nos has dicho el día de hoy, yo creo que es muy importante y muy valioso tomar en cuenta, tanto si estamos atravesando una situación así, como si estamos pasando cualquier situación, la resiliencia que acabas de decir que es súper importante, las etapas del duelo, la negación, la ira, porque, o sea, es un tema muy difícil. Sí, y me gustaría como compartirles ya finalmente una reflexión. Sí, una pequeña. No, esto es una escena de una película que ya después les explicaré más de ella. Es una película ya de algunos años. Se llama Rabbit Hole. No sé cómo se llama en español, honestamente. No. Yo soy muy bilingüe y pues es no que, sé. o sea, a mí cuando me la recomendaron me dijeron el nombre así en inglés. En inglés. La busqué, entonces realmente no sé cuál sea el nombre en español. Pero justo habla de dos mamás que se encuentran, es madre e hija, y las dos se encuentran en un proceso de duelo. Okay. Las dos perdieron a sus hijos casi al mismo tiempo. El hijo de la madre, digamos, es como
ya de edad más avanzada y el hijo de la hija es un bebé, bueno, no un bebé, es un niño pequeño, ¿no? Entonces, eh, las dos mamás van caminando por el duelo y entonces no se encuentran porque el hijo que fallece mayor, pues fallece por temas y por temas de adicciones y el hijo menor fallece por temas de accidentes, ¿no? O sea, pasó ahí algún accidente. Entonces, de pronto, no se encuentran las dos mamás en el camino del duelo porque, pues dice, o sea, se reclaman, ¿no? De que, pues es que tú no puedes comprender mi pérdida porque la de tu hijo fue casi causada y Diferente. la mía fue por un accidente. Entonces, como que tienen Sus no me entiendes. argumentos, tienen sus argumentos como para sostener el por qué sus duelos son diferentes cuando nosotros desde afuera podemos ver que es un duelo de una pérdida de un hijo. Y al final, cuando ya logran encontrarse, explican el duelo como una piedra que te encuentras en tu camino y la guardas en la bolsa de tu pantalón. Y entonces, al principio es una molestia que te genera, que sabes que traes ahí algo cargando, te genera dolor, te genera peso, te genera incomodidad, pero ahí está. Y conforme continúas caminando, pues la piedra ahí está y te vas adaptando a cargar ese peso y a vivir con esa incomodidad, ¿no? Pero de repente llega alguien y te pide 5 pesos y metes tu mano a la bolsa y te encuentras esa piedrita. Y sabes que ahí está y lo único que haces es tomar la moneda y sacarla. Y sabes que la piedra iba a continuar. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de nuestros duelos, que no se van a ir, Claro. que son duelos que tenemos que aprender a vivir, pero tenemos que aprender a llevarlos de una manera sana, no de una manera patológica. Entonces, pues me gusta mucho esta reflexión y siempre la comparto siempre que puedo y agradezco a quien me la compartió en su momento. Porque yo sé que lo dices con causa. Exacto. Yo sé. Entonces, pues por eso les comparto mucho esta reflexión y espero también que les pueda servir. Muchas gracias. Ay, amigo, muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos los que nos vieron. El tema estuvo morocotudo, pero es muy importante. Entonces, sí, entonces yo creo que pues sigamos las indicaciones y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye. Bye.